El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que, como ya lo hemos dicho, lo basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, una palabra a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema, quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Un encuentro especial. Quédese con nosotros. Muchas veces nos hemos visto involucrados en una situación en la cual se nos sorprende, pero a la vez es agradable. Y es encontrarnos en un sitio donde creemos que nadie nos conoce. Pero al caminar por una calle o por un parque, una persona que hacía mucho tiempo no veíamos, nos saluda y efectivamente la conocíamos. Aún más, puede llegar el caso en que esa persona tiene que decir, hombre, yo soy fulano de tal y me alegro de verlo. Y en esas situaciones hemos pasado unos momentos mucho de alegres, mucho de coinonía. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, del versículo 1 al 6, hay una parte de la conversión de Saulo. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase allí algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Como les decía, es la narración de un encuentro, así como con esa persona que hacía mucho no veíamos, le sucedió a Saulo, que después se llamaría Pablo. Pero si miramos nosotros la narración del libro sagrado, en los versículos 1 y 2, Pablo no iba con las mejores intenciones. No se desplazaba pensando en hacer el bien. Por el contrario, iba con todos los permisos para disponer de las personas cristianas que se encontraran.
el texto dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Porque él participó en muchos sacrificios de cristianos y ahora quería tomarlos y llevarlos presos. Y tenía carta para si hallaba una persona, un hombre o una mujer que participara de ser cristiano, entonces pudiera llevarlo a la cárcel. Y seguramente allá, en ese lugar, sufriría torturas, sufriría molestias, porque unos por conocimiento, otros porque le han contado, sabemos que las cárceles no son nada agradable, es un lugar bien difícil. Y Pablo hacía eso, llevarlos a un lugar bien difícil. Todo ayuda para bien. Cuenta la historia que un hombre vivía en una finca y de pronto llegó un potro a su finca. El hombre lo enlazó y lo amarró y empezó a darle vueltas para poderlo domar y para poder permitir que el potro cogiera confianza. Un día su hijo le dijo a su papá, papá, yo quiero domar ese potro. El papá le dijo, bueno hijo. El chico se monta en el potro con tan mala suerte que el potro en ese momento lo lanza por el aire, pues pegó un brinco tremendo, el cual hizo que el muchacho saliera de allí y cayera contra la cerca, la cual le rompió una pierna. Cuando los vecinos supieron eso, vinieron corriendo para decir, ¿qué pasó? Dijo, no, el potro que me encontré. Ah, sí, supimos que se encontró, que le llegó un potro a la finca, sí, qué buenas. Pero mire lo que pasó, ahora el potro le ha roto una pierna a mi hijo. Ay, no, qué de malas. Usted sí es muy de malas, le dijeron. Días más tarde, ya el joven, con su pierna enyesada, con su pierna tratada, empezó a caminar y se dio cuenta que no podía sentar muy bien esa pierna. Pasaron los meses y resulta que el joven quedó cojo. La gente vino, sus amigos le dijeron, ay mire, su hijo quedó cojo, tremendo, a usted le pasan cosas malas. El hombre solamente les dijo, todo va a ayudar para bien. Días más tarde ya el potro había crecido, ya era un caballo y el caballo se fue de la finca. Los vecinos vinieron a preguntarle nuevamente, ¿qué pasó con el caballo? No, el caballo se fue. Ay, no, es que usted sí, esas cosas que le pasan, le decían los vecinos, siempre hablándolo de una manera negativa. Pero el hombre dijo, tranquilos, todo puede ayudar para bien. Y así pasó. Se presentó una guerra en aquel país y empezaron a reclutar a los jóvenes para llevarlos al frente de batalla. Y llegaron a aquel territorio donde vivía aquel finquero con su hijo. Empezaron a reclutar a los muchachos de las demás familias y todos estaban preocupados. Cuando llegaron a la finca del señor que se le había perdido el caballo, encontraron que su hijo no servía para el ejército porque era cojo. Así que lo dejaron allí y fue el único de los jóvenes de aquella región que no fue a prestar el servicio militar para ir a la guerra. Así que cuando los vecinos vinieron, le dijeron, usted sí es de buenas, mire, su hijo no lo llevaron a la guerra y a nuestros hijos sí. El hombre dijo, todo ayuda para bien. Días más tarde, después de esto, llegó el potro acompañado de una yegua y de varios caballos pequeños. El potro ya hecho un caballo, había ido a buscar su familia y había regresado con más caballos, con una yegua y muchos más caballos que los que esperaban.
La gente al verlo corrió conmocionada y le dijo, mire cómo su caballo volvió y llegó con más caballos. Dijo, porque todo ayuda para bien. Dijo, y nosotros, nuestros hijos en la guerra. Cuando llegaron los partes de guerra, todos aquellos muchachos habían muerto en la guerra, en el frente de batalla. Y el único que se salvó por estar cojo fue el hijo de aquel finquero. Todos vinieron llorando a decirle que sus hijos habían perecido en la guerra y que su hijo, por tener esa cojera, no lo habían llevado. Y él les dijo, yo les decía a ustedes, todo ayuda para bien. Y esa es la situación que nos sucede. Muchas veces nos andamos quejando porque las cosas son buenas o porque son malas. Y siempre buscamos una forma de queja sin entender que todas las cosas se nos presentan para bien, como nos dice la palabra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En lugar de quejarnos, en lugar de criticar y juzgar, más bien démosle gracias a Dios en la situación que nos encontremos, porque todo nos ayudará para bien. Reflexionemos. Dios, que es bondadoso, que es bueno, que siempre quiere que nosotros estemos con Él, ahora procede de una manera sorprendente. Él va a llamar a Saulo, a Pablo, porque lo quiere para la obra, porque todos estamos invitados a ser discípulos de Jesús. Y lo llama de una manera muy especial. Lo rodea de luz y permite que caiga al piso. Pero esto es algo extraordinario. Pero ¿cómo puede usted recibir esa invitación? Seguramente el Señor no va a permitir que usted se caiga, porque se puede golpear. Pero si Él lo hace, lo haría suavemente. Lo que sí sé es que alguien puede llegar a decirle, lo invito a una reunión. Yo quiero que usted conozca más a Jesús, que participe de sus obras y que pueda cambiar su vida, porque a lo mejor lo ha visto en cosas que no son buenas, pero le hace el llamado, le hace la invitación. Puede ser que esa persona que lo invite a usted no tenga conocimiento de quién es, usted no lo conozca, usted se sorprenda que esa persona le hable y le invite. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de que cayó en tierra, porque era un perseguidor. Él perseguía a los cristianos. Y entonces el Señor tiene que decirle, ¿por qué me persigues? Porque si usted sabe de alguien que persiga a los cristianos, no está persiguiendo cristianos, está persiguiendo a Jesucristo, el que nos dio la salvación, la entrada a la vida eterna. Y entonces por eso Jesús dice,
¿por qué me persigues? No, ¿por qué los persigues? Porque en esos casos el Señor se siente perseguido. Y Saulo no conocía al Señor. Por eso le decía que usted puede tener esa invitación de alguien que usted no conoce. Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y esa respuesta que el Señor le da nos debe llevar a reflexionar a todos y cada uno de nosotros. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero la reacción de Saulo fue espectacular. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Lo que debo hacer todos los días, decirle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Estar dispuestos a caminar en la dirección de Dios. Saulo tuvo la mejor pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, entra en la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Que cada mañana le digamos, Señor, ¿qué hago? Te escucho y estoy dispuesto a obedecerte. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver cómo Saulo, con cartas y con todo aquello que le permitía la ley, iba en busca de aquellos que llamaban los del camino, que fue los discípulos del Señor Jesús, pues iban predicando por el camino donde pasaban, compartían la palabra. Y Saulo, pegado a la ley, iba tras ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice que a través de ese encuentro que él tuvo, ese encuentro especial con el Señor Jesús, le dijo, ¿por qué me persigues? Porque no estaba persiguiendo a los discípulos o a la iglesia, estaba persiguiendo directamente al Señor Jesús. Y él le dice y le da las instrucciones después de ese encuentro divino, cuando Pablo se doblega y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas veces tomamos decisiones en hacer nuestros propios propósitos, pero Dios tiene algo mejor y nos quiere encaminar hacia lo bueno, hacia lo agradable y hacia lo perfecto. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comutesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Viva y crezca con Comutesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Agradecido con Dios. Quédese con nosotros. Como seres humanos, es necesario reconocer la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas y saber que Él tiene el control de todo. Por tanto, así, cuando nos damos cuenta o nos concientizamos que Él tiene el control de todas las cosas, es cuando nosotros podemos venir a Él y poner nuestros asuntos, nuestras situaciones y nuestra vida delante de Él y reconocer todas las bondades de Dios, como lo hizo el rey David. También es importante agradecerle de la misma manera en las situaciones buenas como en las situaciones difíciles. Y aunque a veces ninguno de nosotros quiere hacerlo en una situación, una circunstancia difícil, cuando lo hacemos así, podemos ver que la situación va a pasar más rápidamente. El rey David nos enseña o muestra a través de la palabra,
en el Salmo 138, David nos muestra 5 razones por las cuales debemos agradecer a Dios. Y en el Salmo 138, en el versículo 1 al versículo 3 dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Muchas veces clamamos a Dios, pero no esperamos como la respuesta de parte de Dios. Y eso sucede porque muchas veces no le creemos a Dios. Y es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Ahí en ese versículo 3 dice David: el día que clamé, me respondiste. Y debemos tener esa certeza y esa seguridad en nuestro corazón, que si clamamos a Dios, Él nos va a responder. Cuando somos conscientes de que Dios responde las oraciones que hacemos, cuando somos conscientes que Dios tiene una respuesta a cada oración que levantamos y también a cada petición que le hagamos, entonces de nuestro corazón brotará un agradecimiento hacia Dios. Entonces, cuando de nosotros brota ese agradecimiento, esa gratitud hacia Dios, es cuando podemos entender el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. La palabra gratitud, cuando sale de nuestra boca, es como una respuesta a ese favor inesperado de Dios, a ese de repente de Dios. Y a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque queremos creer solamente en lo que vemos, pero no esperamos en lo que Dios puede hacer. Y cuando la palabra de gratitud sale por nuestra boca, entonces ese corazón agradecido se llena de amor y podemos nosotros entonces elevar una alabanza a Dios, porque tenemos también un corazón lleno de reconocimiento del propósito de Dios para nosotros. El barril. Un hombre vivía en un lugar donde había una sequía muy fuerte. Y él le pedía al Señor que lloviera para poder llenar el barril, porque tenía el sueño de meterse en ese barril y disfrutar el agua fría que refrescara su cuerpo. Un día, entre medianoche y 1 de la mañana, sintió que empezaba a llover. Estaba algo adormilado, estaba cansado, y entonces, pues sí, dio gracias a Dios y se paró y colocó el barril y se acostó. Al otro día se levantó, cogió la toalla contento, dijo: voy a disfrutar del agua que cayó anoche y que se debió recoger suficiente para ese baño que siempre he querido. Pero al llegar se llevó una sorpresa grande. El barril estaba vacío. Sin darse cuenta, por lo adormilado que estaba, la noche anterior lo había colocado al contrario. Muchas veces el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos las cosas, pero con la actitud que tenemos, con el proceder que tenemos, no dejamos que llegue. Pero estemos seguros que siempre la intención del Señor es bendecirnos, como dice en la carta de Santiago 1:17.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor siempre quiere bendecirnos. Reflexionemos. En el Salmo 138, como les dije anteriormente, David nos muestra por qué debemos ser agradecidos con Dios. Y en el versículo 6 del Salmo 138 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, debemos entender que el día que lo buscamos, el Señor nos atendió. David lo dice ahí, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Debemos venir con un corazón humilde delante de Dios. A veces venimos delante de Dios como si Él fuera nuestro mensajero, como si Él fuera el muchacho de los mandados. Y debemos reconocer delante de Dios que nos equivocamos, que lo hemos tratado como ese mandadero, o como he dicho muchas veces, como al bombero, que solo lo llamamos y acudimos cuando tenemos un incendio, pero de resto nunca nos acordamos de llamarlos, aunque sea para agradecerles por estar ahí atentos al servicio que prestan. De la misma manera con Dios, no solamente tenerlo para que apague las situaciones difíciles, para que nos ayude en los incendios que provoquemos, sino para que podamos decir, Señor, gracias por la vida, gracias porque no ha pasado nada difícil. Y David dice que el día que él clamó, Dios le respondió porque Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué maravilloso es reconocer que el Señor se toma el tiempo para podernos atender en nuestra simplicidad muchas veces. A veces la gente dice, pero ¿yo qué le digo a Dios? Lo que sienta en su corazón, amable televidente. Lo que usted sienta, puede exclamarlo a Dios y Dios va a oír. No es necesario una oración elocuente, palabras tal vez muy adornadas, no. En su propio lenguaje, en su propia forma de hablar, en su propia necesidad, Dios le va a atender siempre y cuando vengamos con humildad, porque Él conoce un corazón que se acerca con humildad para pedir. Luego, en el versículo 7, en la primera parte del versículo, dice la palabra, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. David sabía que iba a pasar momentos angustiosos, que iba a pasar momentos difíciles. Y si sabemos la mayoría de los salmos, él los escribió en el desierto, cuando estaba siendo perseguido, cuando era vituperado. Pero él, ¿qué hizo? Dice que conocía a ese Dios poderoso, que lo vivificaría en medio de su tribulación. En tiempo de angustia, el Señor trae ánimo a nuestra vida. Entonces, nosotros debemos entender que el Señor es el único que nos da vida y ánimo en tiempos de angustia y de aflicción para que podamos seguir adelante. En la parte B del capítulo 7 dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Qué confianza tenía David y qué gratitud de su corazón. Y dice allí, el Señor nos defiende y pelea por nosotros. Qué hermoso saber que el Señor no solamente nos defiende del enemigo, sino que también extiende su mano de misericordia para poder guiarnos y bendecirnos. Y por último, en el versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá sus buenos propósitos en cada uno de nosotros. Podemos acercarnos a Él con toda confianza, pero también podemos agradecerle en todo momento porque Él nos ama, porque Él nos defiende, porque Él nos sostiene y porque en Él
estamos guardados y Él es nuestro Padre que nos ama. Tal vez muchas veces usted le ha dicho, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él sabe que somos sus hijos cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él está atento a ayudarnos en toda situación, por eso debemos estar atentos a agradecerle en la misma situación. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, agradezcámosle a Dios, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora para que juntos, ustedes y nosotros, reflexionemos. Que Dios les bendiga.